profesor en la Universidad de La Laguna. Su área de interés se ha centrado en Oriente Medio y el norte de África. Ha publicado varios libros sobre el contexto internacional. Los dos últimos los tenéis en la mesa que hay por allí, si queréis comprarlos. Y Meir es activista por los derechos humanos, historiador, ha participado en política de una manera bastante activa, desde un enfoque pacifista, y también tiene varias publicaciones, las dos últimas también están aquí en la mesa para que la podáis bichear. Vamos a estructurar la sesión en 3 bloques. En el primero vamos a poner un poco la atención en el contexto actual en Palestina y en Israel. En la segunda vamos a mirar un poco hacia cuáles son las fisuras que tiene el contexto actual que nos pueden permitir pensar o tener expectativas un poco más esperanzadoras. Y en la tercera vamos a analizar un poco cuál ha sido la influencia del activismo internacional en el territorio, y igualmente vamos a intentar pensar qué estrategias han sido más exitosas y cuáles podríamos reorientar un poco. El último comentario que iba a hacer antes de que arranquemos es que tenemos por aquí el tapiz que hicimos en Alianza Rebelde, que para quien no estuvierais lo hemos traído para que lo podáis ver. Es un tapiz en el que la intención era sintetizar o materializar un poco cuáles eran nuestra deseo de apoyar y de mandar mensajes muy concretos a la población palestina. Entonces es una experiencia de intervención colaborativa muy bonita, y ahí, si queréis acercaros después a leer los mensajes, pues ahí está. Y sin más, vamos a pasar al primer bloque. Yo voy a ir lanzando algunas preguntas y después ellos van a debatir entre ellos. Al final haremos una ronda de preguntas. Si tenéis alguna pregunta os lo podéis anotar, recogeremos 4 o 5, por tiempo no creo que nos dé muchas más preguntas, y ellos después responderán para cerrar. Entonces, en este primer bloque de reflexión sobre el contexto actual, quería preguntarte, José, ¿qué caracteriza la fase actual del conflicto entre Israel y Palestina, y qué diferencias ves en este momento respecto a etapas anteriores? Sí, buenos días. Tengo que coger mi... Sí, vale. porque si no, no se graba. Sí, buenos díes. Lo primero es agradecer a Acción en Red, a las personas que han organizado este evento y que ha permitido que estemos tanto Meir como yo aquí. Incluso nos ha permitido conocernos, no virtualmente, porque nos conocíamos, pero no personalmente, ¿no? Y bueno, quiero también simplemente tener en cuenta, contestando tu pregunta, tener en cuenta la valentía moral de la persona que tengo a mi lado, ¿no? Meir Margalit, porque va a contracorriente de lo que es la tendencia militar en Israel, de carácter fuertemente colonialista y militarista. Y él es una voz disidente, minoritaria, pero disidente y por tanto muy valiente. Y quiero poner en valor su presencia hoy aquí, ¿no? Bien, dicho esto... Bueno, dicho esto, a ver, el momento actual, yo creo que Palestina está al filo del abismo, porque obviamente ha sido objeto de un genocidio, de una limpieza étnica, de una creciente anexión brutal, como estamos viendo todos los días, de Cisjordania, bajo el consentimiento y la complicidad o connivencia internacional de las grandes potencias, de un lado y de otro. Y creo que al mismo tiempo, aunque no se perciba de esa manera, también la sociedad israelí está al borde del abismo. Esta parte la voy a dejar para Meir, porque conoce mucho mejor la sociedad israelí, pero por características diferentes, porque obviamente una sociedad, un Estado que no respeta a otro pueblo el que está ocupando, es una sociedad que se va degradando moral, social y políticamente. Esto lo puede contar mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia respecto al pasado? Pues bien, en el pasado, en 1948, bueno, del 47 al 49, se produjo una limpieza étnica de Palestina y hubieron matanzas.
Actualmente se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo porque esa misma limpieza étnica se está cometiendo, pero mediante un genocidio. Un genocidio que no ha terminado con el alto el fuego impuesto por Donald Trump, un alto el fuego que responde más a una terminología, más a un tema semántico, pero no a la realidad, porque obviamente Israel sigue matando, sigue restringiendo la ayuda humanitaria, ha proscrito, digamos, ha endurecido, obstaculizado toda la intervención de organizaciones humanitarias y también de las agencias de Naciones Unidas de carácter humanitario, en particular la UNRWA, es decir, que está cometiendo el genocidio pero por otros medios más sutiles, más indirectos y sin la atención mediática y política que tenían pues los bombardeos de carácter masivo. Y bueno, no quiero alargarme, pero creo que también estamos en un contexto de conflicto regional o regionalización del conflicto ante una inminente intervención de Estados Unidos y obviamente de Israel, que es quien atiza sobre todo, en Irán. Esto puede dar lugar a una guerra total, porque claro, si el régimen iraní, por el que no tengo ninguna simpatía, todo se ha dicho de paso, ¿verdad? Pero tampoco por los otros dos, ¿no? Lo cierto es que podría dar a un conflicto mucho más generalizado porque obviamente si tú pones al régimen iraní en una situación de supervivencia, pues podría dar lugar, en fin, a cuestiones que todavía no sabemos, igual que tampoco sabíamos exactamente cuáles eran las consecuencias imprevisibles, indirectas de aquella intervención estadounidense de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak en el año 2003. Y me temo que bajo una cobertura de conflicto regional, Israel puede llevar a cabo alguna medida más en ese propósito de culminar el proyecto original y colonial del movimiento sionista de anexionarse ya no solo de facto, sino de jure, como han intentado hacerlo en las últimas semanas con alguna ley de registro de propiedades en Cisjordania, y incluso provocar, digamos, si no la expulsión directa, sí deteriorar aún más las condiciones materiales y políticas de vida en la que vive el pueblo palestino para que no encuentre otra salida que efectivamente la salida de su propia tierra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo también, obviamente, le agradezco muchísimo a Acción en Red por darme la oportunidad de estar con vosotros, cada uno de ustedes, y José, que más allá de ser una persona de primerísimo nivel, es un catedrático de una eminencia en su tema, y bueno, un honor estar contigo en esta mesa. Hablar de actualidad, lo que yo voy a decir ahora a lo mejor mañana ya no será relevante. Y para poder hablar de la actualidad, esta mañana lo primero que hice es abrir todos los diarios y ver qué está pasando, porque la situación en Israel, Palestina, cambia cotidianamente, de la noche a la mañana. Entonces, muy difícil hablar sobre lo que pasa hoy sabiendo de que a lo mejor ya mañana no será relevante. Pero algunos rasgos quiero recalcar que la sociedad israelí la está viviendo desde el día en que comenzó este cese de fuego. La sociedad israelí hoy está sumamente frustrada. Y suena a lo mejor extraño, frustrada porque tiene la sensación de que no pudo completar la labor. O sea, Netanyahu les prometió una victoria total y resulta que no, el Hamas sigue uniformado, armado, con pleno control de la parte de Palestina, de la Franja de Gaza. El Hezbollah continúa perpetrándose en el sur del Líbano. Irán, de pronto nos habían contado de que acabábamos con el peligro iranés y de pronto hay que volver a atacar porque el reactor atómico no fue destruido y aparte están los misiles balísticos, etcétera, etcétera. Entonces la gente se pregunta, pero ¿para qué valió la pena
tanta sangre, tanta lucha, 2 años, para volver a al mismo lugar en el que estuvimos antes del 7 de octubre. Esta frustración es la que está empujando al gobierno a querer, ¿sí?, completar la labor, y en particular a Netanyahu, porque lo que se está jugando acá son 2 cosas. Primero, las próximas elecciones, que probablemente sean en noviembre de este mismo año. Las encuestas no le dan el triunfo a Netanyahu, y para poder triunfar necesita una pequeña guerra en la cual lograría acabar con la labor. Y por otro lado, aunque algunos dirán de que el elemento egocentrista no juega en estos grandes conflictos, sí, en el caso de Netanyahu necesita completar la labor para pasar a la historia como la persona que le trajo la gran victoria al Estado de Israel, y que no lo recuerden como aquel que trajo la gran catástrofe del Estado de Israel. Entonces él lo necesita urgentemente, motivo por el cual, bueno, la semana pasada viajó a Washington para convencerlo a Trump a que ataque. O sea, él sabía de que Trump está dudando, dijo, no alcanza con que le mande un mail o le llame por teléfono, tendré que ir personalmente, mirarlo ojos a la cara y tratar de convencerlo. Y parece que Trump no se dejó convencer, porque por un lado están obviamente los intereses israelíes, pero por otro lado también los países del Golfo le están diciendo a Trump, escucha, no te apures, porque la guerra le va a hacer mal a los negocios, le hace mal a los negocios. Si los iraníes de pronto nos cierran el estrecho de Hormuz, ¿qué hacemos con todos los barcos nafteros? ¿Qué hacemos con tanta nafta que no la podemos distribuir? De modo que Trump no ha decidido todavía lo que hacer, pero lo importante es de que Netanyahu no lo pudo convencer. Ahora, estoy hablando de la frustración israelí por no haber acabado la labor, lo que llaman con esta palabra tan neutra la labor. Y José recordó acá también, nombró el tema de la Cisjordania, porque la labor no era simplemente destrozar al Hamas. Esa fue la meta en los primeros 10 meses de la guerra, pero más tarde, el último año, la intención era crear un caos de tal envergadura que también la autoridad palestina caiga. Crear un caos que pueda acabar de una vez y para siempre con la idea de 2 estados para 2 naciones. Y eso es lo que más frustra a la extrema derecha israelí. No han podido salirse con las suyas y no han podido generar este caos que haga desmoronar a la autoridad palestina y aprovechar entonces el caos para volver a las ciudades autónomas palestinas y anexar la tierra de jure y no solamente de facto. De modo que estamos acá con gente sumamente frustrada, que necesita una guerra. Motivo por el cual, bueno, vivimos nosotros con la incertidumbre de no saber cada noche si terminamos la noche durmiendo o a la mitad una sirena nos obliga a bajar a los refugios. Pero no quiero dramatizar, porque eso no es nada en comparación con lo que están viviendo cotidianamente los palestinos. Pero sí, quiero dejar en claro que esta incertidumbre no le permite al israelí ver horizontes, no le permite pensar en forma sensata, porque lo primero que se pierde cuando estás en una situación de esta índole es la esperanza. Entonces, si estás todo el día esperando el ataque, que andas a ver dónde me va a agarrar, en el camino, en la casa, en el trabajo, y los niños en el colegio, bueno, entonces no tienes la capacidad de pensar en algún tipo de solución. Estás todo el tiempo pensando en cómo en la supervivencia. Entonces, sí, tal como lo he dicho, Netanyahu necesita una guerra para poder mantenerse en el gobierno, para poder también, entre paréntesis, postergar también el juicio en el que está ya hace años involucrado, ¿no? Mientras sea primer ministro, él tiene la capacidad de postergarlo, si no, bueno, anda a saber a dónde terminará su carrera.
Pero quiero, para que no nos hagamos demasiadas ilusiones, si Netanyahu llegara a caer, el gobierno de Netanyahu, entonces no solucionamos gran cosa, porque el problema no es solamente Bibi, el nombre de Netanyahu, el nombre de pila. El problema no es Bibi, el problema es el bibismo. O sea, la cultura que Netanyahu ha logrado introducir después de 17 años de gobierno, ha logrado introducir dentro de la sociedad israelí. Y lo que agrava el problema es de que no hay oposición. No hay en Israel una oposición que pueda venir con un programa nuevo, alentador, con alguna idea de solución del conflicto. La oposición actual, si Bibi es derecha dura, la oposición es derecha moderada, pero derecha igual. Y en lo que respecta al tema palestino, ambos están exactamente en el mismo lugar. Ni unos ni otros están a favor de la creación de un Estado palestino. De modo que no hay tampoco una esperanza de que si ganara la oposición las elecciones cambie la situación en Israel. La izquierda, como bien sabréis, ha desaparecido literalmente. Mi partido, en el cual activé durante más de 20 años, no logró pasar el mínimo necesario para entrar al Parlamento. Estoy hablando de las últimas elecciones, en noviembre del 22, y desde aquel entonces hemos desaparecido como partido político. Nuestra gente, algunos se integraron al laborismo, pero otra gente, bueno, yo mismo, por ejemplo, no me siento cómodo en un partido que ha ubicado como líder de su formación a un general. Una buena persona, sí, pero si en los 5 primeros puestos hay 2 generales, no es para mí. Yo no me siento cómodo en un partido liderado por generales. Entonces, somos muchos los que nos hemos quedado sin una casa política donde activar. Y hacemos lo que podemos, cada cual en su marco, pero a nivel político la izquierda ha desaparecido, concretamente desaparecido. Y para agregar otro elemento, como si esto fuera poco, y le hemos hablado en el comedor anteriormente, 80.000 personas han dejado Israel en estos últimos 2 años, han emigrado 80.000 personas. El perfil de estas personas es lo interesante, gente en su gran mayoría progresiva. No estoy hablando de gente que estaría a favor de devolverle a los palestinos su legítima tierra, etcétera, etcétera, sino gente que quiere más o menos cuidar a Israel como un país democrático, liberal, etcétera. Estos 80.000 personas equivalen a 4 escaños en la Knesset. O sea, esta emigración nos ha llevado a una situación en la cual hemos perdido 4 escaños, pero en las próximas elecciones, lo que indudablemente, va a afectarnos en forma muy, muy grave. De modo que me gustaría poder completar esta primera exposición con algunas palabras de optimismo, y las hay. Después, a lo mejor, si me permiten, las haré notar, pero en estos momentos la situación efectivamente va de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. No tenemos en estos momentos nada, no tenemos un asidero en el cual tomarlo y decir si seguimos por este camino esto terminará bien, porque el camino está lleno de obstáculos y muy minado, y es poco lo que podemos hacer. Pero con eso y todo, soy de los que nos negamos a levantar la bandera blanca y no nos vamos a rendir, y seguiremos luchando también cuando el panorama se está poniendo difícil. Muchas gracias a los dos por esta... Ahora sí. Coge este si quieres. No, ahora puede hablar, lo hemos apagado. Ahora.
no se puede. Que muchas gracias a los dos por esta aproximación al contexto actual, desde vuestros campos de conocimiento y vuestra experiencia. Y ahora sí que podríamos entrar a pensar un poco más en, dentro de ese contexto, cuáles son esas fisuras que nos permitirían alumbrar un poco el camino en esta oscuridad absoluta en la que nos encontramos o que percibimos especialmente desde las organizaciones internacionales y desde la sociedad civil internacional. Entonces me gustaría preguntarte, José, cómo esta reconfiguración del espacio político internacional que se está dando podría ofrecernos un escenario para pensar luces, ¿no? o pequeños destellos que nos puedan orientar un poco. Bueno, vamos a ver. Para pensar ese escenario, primero tenemos que advertir o hacer un breve diagnóstico de la situación actual para luego saber sobre qué terreno actuar. Yo me temo que estamos en el ámbito general, que no voy a entrar porque sería en el campo de las relaciones internacionales, pero tampoco lo podemos obviar porque está todo interrelacionado. Obviamente estamos advirtiendo cambios en la reconfiguración del poder mundial. Hay un orden mundial denominado liberal, que bueno, era un orden teóricamente basado en normas, en reglas, sobre todo normas y reglas para el norte global, pero no para el sur global. Por lo tanto, era un sistema mundial deficitario, limitado, injusto, criticable y muy mejorable. Pero por lo menos se conocían algunas normas, ¿no? Y había una hipocresía organizada en torno a ello. Claro, el problema es que todo esto ha saltado por los aires y no ha pasado cuando Donald Trump interviene en Venezuela el pasado 3 de enero, sino que el orden internacional liberal viene en crisis desde hace ya algunas décadas, ¿no? Yo me temo que todavía no hemos reciclado del todo lo que fue ese cambio en la estructura de poder del sistema internacional tras el fin de la Guerra Fría, y que lo que ha pasado desde entonces hasta ahora es un acoplamiento, ¿no?, de los diversos bloques, ¿no? Estados Unidos se la veía como la única potencia, la única superpotencia, sin ningún rival potencial ni real en el terreno. Eso hace 30 años, pero actualmente obviamente identificado a China como su máximo rival, ¿no? Y obviamente hay un declive, un descenso en el poder de Estados Unidos. No significa que Estados Unidos vaya a colapsar, cuidado, porque no nos hagamos ilusiones, sino simplemente que hay un descenso porque también otras potencias han recortado ventaja estratégica con Estados Unidos y están ascendiendo. El caso más evidente es China. Y luego el propio concepto de poder ha variado. No es un poder solo político-militar, donde Estados Unidos obviamente tiene una ventaja estratégica abismal respecto a otros, pero el poder no solo es político-militar, no es el músculo, ¿verdad?, sino también es poder en términos económicos y poder en términos transnacionales, que ahí entraría lo que sería lo no estatal, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico y transnacional, hay otros poderes que comienzan a hacerle sombra a Estados Unidos, sobre todo en el ámbito económico. De hecho, toda la política de Donald Trump es de recapitalización y reindustrialización de Estados Unidos, después que de los felices 90, de aquel consenso de Washington, comienza la desregulación, la liberalización y la privatización, y también comienza la deslocalización industrial. Claro, ese cinturón industrial tradicional de Estados Unidos, donde pesca el voto Donald Trump, es lo que quiere recuperar, ¿no? Y yo incluso no disociaría esto de esa exigencia de que los miembros de la OTAN incrementen el presupuesto, ¿verdad?, en gasto militar al 5%, pero además, es que lo ha dicho el otro día, ¿no?, que está muy enfadado porque incluso aunque algunos han accedido nominalmente a esa petición, luego veremos si es realista o no implementarla, pero es que ahora Donald Trump les ha exigido, cuidado, que era el motivo, ¿no?, no armamento europeo, armamento estadounidense. Claro, es que esa es la lógica, recapitaliza y reindustrializa Estados Unidos, pero lo voy a hacer con ustedes. Ustedes van a pagar aquí la factura y la van a pagar no solo a partir de ahora, sino lo que supuestamente, ¿verdad?, yo he invertido, Estados Unidos, claro, durante décadas. Entonces, este es el momento actual. ¿Hacia dónde vamos? Pues la verdad que no creo que nadie tenga
bola de cristal para que lo sepa, ¿no? Estamos en un periodo de gran incertidumbre y de grandes cambios. Esto tiene un reflejo en otros subsistemas regionales, y el subsistema regional que primero detectó esto, porque es el más volátil y el más penetrado por el sistema internacional, es el subsistema internacional de Oriente Medio y Norte de África. Es un sistema fuertemente penetrado por el sistema internacional, es decir, una presencia de las grandes potencias históricamente. Es un sistema muy volátil, muy inestable, muy tendente a la conflictividad. Y aquí Israel juega un papel importante, porque les voy a recordar cuando Estados Unidos se retira, dejando a sus aliados, con perdón, no hay niños aquí, con el culo al aire, ¿no?, de Afganistán. Y entonces Israel rápidamente pasa un mensaje a los otros estados de la región, diciendo poco menos que no se pueden fiar de Estados Unidos se está replegando de Oriente Medio, está pivotando hacia la zona del Indo-Pacífico, pero yo puedo cumplir el papel que tradicionalmente tenía Estados Unidos en la región, garantizarles la seguridad. Y ahí se establece una alianza tácita, que luego se explicita con los acuerdos de Abraham y demás. Bueno, los acuerdos de Abraham eran antes, pero digamos que esa alianza comienza incluso cuando surgen las revueltas antiautoritarias árabes. Y aunque Israel se tiene como un Estado democrático, una base democrática en Oriente Medio, en realidad es una etnocracia, como puede comentar Meir también, y lo cierto es que Israel le tiende una mano a los regímenes autoritarios, proponiéndole toda una tecnología de vigilancia, de control. ¿Y de control de quién? De la disidencia, de la sociedad civil, de la oposición, y obviamente los regímenes autoritarios de la región están encantados con ello. Y hay un factor que es el chivo expiatorio, que es Irán, ¿no? Y es decir, Israel se pone como el contrapeso a Irán. Esto ha cambiado, sobre todo después del 7 de octubre, porque ha habido una alteración en el equilibrio de poder regional. Hemos visto que la influencia regional de Israel se ha expandido, no solo en el ámbito local, en el territorio palestino que ocupa, sino en el Líbano con el desmantelamiento de Hezbollah. En Siria le vino casi como un regalo, pero hay una intervención de Israel en Siria muy importante, está prácticamente a 40 kilómetros de Damasco, es decir, puede ver cómo se recorta la barba el señor Shara, ¿no?, antiguo yihadista y ahora presentable ante la Casa Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ahí controla el Valle de la Bekaa, está a 60 kilómetros de Beirut, y controla toda una ruta estratégica, ¿no? Irak ha pasado de ser un estado fallido, que ha comenzado a recuperarse, pero sigue siendo un estado bastante debilitado, y ahora hay movimientos internos que, bueno, vamos a ver en qué queda. Irán está contenido y en un momento de gran debilidad, de ahí que se le quiera dar un golpe, incluso si se pudiera un cambio de régimen, y yo me temo que Israel incluso quiere ir mucho más allá. Israel no está tan interesado en un cambio de régimen, sino que la política de Israel es el desmantelamiento de los estados de la región y crear estados taifa, una fragmentación, debilitar toda la región, porque obviamente eso le permite mantener, garantizar y prolongar su supremacía geoestratégica, en definitiva su hegemonía, aunque no tiene la legitimidad para ello. Claro, ahí ha contado en buena medida y hasta cierto punto con las petromonarquías del Golfo, pero a partir de septiembre, cuando Israel cruza una línea roja que fue a atacar Doha, Qatar, capital de un aliado de Estados Unidos, todas las petromonarquías de la región se pusieron muy nerviosas y han advertido que no es tanto, como se decía, Irán la fuente de inestabilidad regional, sino que ahora resulta que identifican a Israel como la fuente de inestabilidad regional. Y lo hemos visto estos días, cuando el evangelista embajador, el evangelista es un tipo de esto de ultraderecha, ¿no?, que toma el nombre de Dios en vano, por cierto, ¿no?, es decir, la utilización de la religión se hace en muchas partes del mundo, y en Estados Unidos es uno de los primeros países, ¿no? Mike Ubeike, creo que sí, ha dicho que Israel puede tomar todo Oriente Medio. Esto ha sentado como un jarro de agua fría en toda la región. Y decir, esta es la apuesta, ¿no? La apuesta claramente que Israel ya domina todos los cielos de Oriente Medio, es cuestión de un despliegue militar y colocar a figuras, digamos, afines a su entorno.
Bien, ¿qué fisuras presenta esto? Pues la fisura de siempre, que es que el orden regional, Oriente Medio, sobre todo en particular, ha estado siempre sobre la base única y exclusiva del poder duro, sin ningún tipo de consenso, de asentimiento, de legitimidad por parte de los regímenes de la región. Y bueno, es verdad que tú puedes ganar esta batalla, pero no ganar definitivamente la guerra, porque finalmente estás cosechando, digamos, estás sembrando, ¿no?, pues lo que sería una mayor inestabilidad, porque es que ahora, decir, en una situación donde solo se impone el poder de la fuerza, el músculo militar, sin ningún tipo de consentimiento, de legitimidad, pues obviamente eso es un orden regional efímero que será contestado antes o después. Y esa es quizás la principal fisura que yo advierto. Bueno, a ver, estábamos hablando o analizando la posibilidad de que se produzcan cambios paradigmáticos en la configuración política, social de Israel. Y yo creo que sí, hay algunos indicios de que cambios paradigmáticos se producirán de un momento a otro. No en los próximos días, obviamente. Tengan en cuenta que en la guerra de Yom Kippur en 1973, que también fue un caso muy similar al del 7 de octubre, Israel fue tomada de sorpresa, nadie esperaba de que Egipto o Siria ataquen. Después de haber terminado esta guerra, los israelíes dirían con un empate, pero fue un gran fracaso israelí. Recién en 1977 cae el gobierno, o sea, 4 años más tarde. 4 años le llevó a la gente entender lo que sucedió y reaccionar como corresponde. O sea, estas cosas, aunque el trauma sea actual, del momento, lleva tiempo hasta que maduran. Y sí, yo veo algunos indicios de cambios que se están dando ya en la sociedad israelí. Voy a empezar por uno ideológico. Yo lo llamo la bancarrota de la ideología sionista. La ideología sionista ha fracasado, pero en forma total. Hace mucho que va por mal camino, pero esta guerra ha demostrado de que la promesa sionista, la promesa de que en Israel será el único país donde los judíos podrán vivir tranquilos, seguros, y el refugio para, etcétera, etcétera, esa promesa no la ha podido cumplir. Y esto es algo que la gente lo entiende, la gente se empieza a dar cuenta de que algo en la ideología sionista ha fallado. Yo mismo, bueno, nacido en la Argentina, mi padre me decía en cualquier momento: emigra a Israel porque es el único lugar donde tú puedes estar seguro. Y bueno, ya hace 2 años que yo lo miro arriba y le digo: padre, te has equivocado. Sí, y bueno, esto es lo que la gente está empezando a entender. El sionismo fracasó, y eso es importante porque uno de los principales motivos por el cual no hay diálogo posible entre Israel y los árabes es precisamente por la idea sionista. Probablemente el momento que desaparezca Israel pueda llegar a ser un país normal, entre comillas, y a lo mejor sí se abren caminos para el diálogo. De modo que esa es una primera fisura que yo creo que hay que tenerla muy en cuenta. Yo creo que hay un segundo elemento importante para tener en cuenta. Israel quiere obviamente salir a combatir lo más rápido posible, pero el ejército le está diciendo a Netanyahu de que cuidado, no tenemos suficientes soldados para seguir esta lucha a largo plazo. Seguir luchando en 3 o 4 frentes durante 2 o más años, no estamos en condiciones de hacerlo.
Y el gobierno lo sabe efectivamente, motivo para el cual, bueno, ustedes seguramente habréis leído, el gobierno quiere enrolar a los ortodoxos, a la extrema ortodoxia. Dicen, los necesito esta gente porque el ejército no puede continuar a este ritmo de vida. Y la ortodoxia ha dicho no, bajo ningún concepto. Nosotros no entraremos al ejército, no por una cuestión pacifista, ojalá si fuera, sino porque ellos saben de que ortodoxos entran al ejército y salen laicos. Después de 3 años, entonces ellos dicen, no, tenemos que cuidar nuestra comunidad, por lo tanto no tomaremos el riesgo de que entren a un lugar en el cual degenerarán, al final saldrán todos laicos. Y entonces tenemos, por un lado, 80.000 progres que emigraron, no van a estar en el ejército, y tenemos a cientos de miles de ortodoxos que dicen bajo ningún concepto, y queda poca gente para poder mantener un estado de guerra durante un tiempo tan largo y en tantos frentes. Eso es una fisura. Eso es una fisura importante que hay que tenerla en cuenta y que nos da la esperanza de que en algún momento el gobierno entienda de que así no podemos continuar. Los que sí se enrolan están sufriendo lo que se llama una fatiga general. Ellos vienen y dicen cuánto podemos seguir luchando, cuánto podemos dejar nuestra familia, negocios, estudios, y la gente está transmitiendo el mensaje del gobierno de que esto hay que acabarlo porque el precio es demasiado alto. Si me permiten un tercer elemento que yo lo considero muy importante como fisura, la nueva generación de judíos americanos, norteamericanos, por primera vez han dejado de apoyar a Israel incondicionalmente. Sus padres, abuelos, sí, apoyaban incondicionalmente al Estado de Israel y por primera vez la nueva generación está diciendo hay cosas que nosotros como judíos nos avergüenzan. No podemos seguir apoyando a un Estado que está produciendo un genocidio y seguir apoyándolo como si nada hubiera sucedido. Esto es importantísimo como elemento de fisura, porque el lobby judío tiene mucha influencia en Washington, mucha influencia. Y si de pronto el lobby judío viene y dice no, hasta acá, no en mi nombre, no quiero seguir apoyando a Israel, esto también influirá en las políticas americanas. De modo que sí, hay fisuras que debemos tener en cuenta. Yo personalmente, como historiador, yo creo en lo que se llama la teoría del péndulo, que en estos momentos el péndulo está en la extrema derecha, en algún momento volverá, cambiará de dirección, esto sucederá. Y nosotros tenemos también, los veteranos acá se acuerdan, obviamente, de que unos días antes de la caída de la muralla de Berlín nadie se imaginaba que algo así podría suceder. Días antes de que finalice el apartheid de Sudáfrica nadie se imaginaba. Y yo me acuerdo, pero como si fuera ido ayer, un buen día el presidente Sadat dice, yo vengo a Jerusalén, quiero firmar la paz con Begin, con el líder de la derecha israelí. Y la gente no lo creía, a tal punto que el día en que aterriza el avión de Egipto en el Ben Gurión, la gente decía, cuando se abre la portilla va a salir un comando egipcio y va a matar a toda la dirigencia israelí, cuidado, porque hasta ese momento no lo podían creer. Bueno, pero sí, se firmó la paz con Egipto. Entonces, sin querer ser demasiado romántico, milagros se producen de tanto en tanto, el péndulo cambia de dirección y también en el Medio Oriente algún milagro sucederá y bueno, y estamos nosotros para que esto suceda lo más rápido posible. Lo mío no es encender este micrófono. Coge este. Sí.
Muchas gracias a los dos nuevamente. Y ahora me gustaría proponeros que giráramos... Sí, no, pero acércatelo más. Sí. ¿Ahora? Sí. Que os decía que muchas gracias a los dos nuevamente y ahora os quería proponer que giráramos un poquito la mirada a analizar la acción internacional. Es decir, en el caso de José, preguntarte un poco cuál es tu percepción de la influencia que ha podido tener la acción desde la sociedad civil a nivel internacional en el contexto. Y en el de Meir, preguntarte buenas experiencias que hayáis tenido de intervención desde la sociedad civil israelí que podrían ilustrarnos. No sé si me permites que me salte un poquito el guión, porque sí, voy a centrarme en la sociedad civil transnacional, pero también en la sociedad internacional de estados, que es la que mayor poder e influencia y capacidad tiene para inclinar la balanza a un lado o a otro, ¿no? Y entonces sí me gustaría hacer un recorrido para repasar. Primero, Estados Unidos ha sido cómplice en todos los términos de este genocidio. Apoya incondicionalmente a Israel, esto no es algo nuevo, forma parte de una política de larga data de Estados Unidos en todos los términos, en el político, diplomático, militar, económico y también mediático. Es muy importante la industria, la narrativa, ¿no? Hollywood, las otras plataformas de Netflix, etcétera, etcétera. Y solo me remito lo que es al apoyo actual, ¿no? Es decir, y es un apoyo incondicional, incluso es que no reprende a Israel, ni le intenta corregir, es que en muchas ocasiones algunos analistas tienen la impresión de que la política de Estados Unidos en Oriente Medio no se diseña en Washington, sino que se diseña en Tel Aviv. Y me remito a lo que ha comentado anteriormente Meir, ¿no? Ante las dudas del señor Trump de si bombardear o no a Irán, pues se desplaza apresuradamente una semana antes de lo previsto Netanyahu para hablar en la residencia personal del presidente estadounidense y convencerle de lo contrario. Esto es importante tenerlo en cuenta. La Unión Europea. La Unión Europea es un actor bastante contradictorio, entre otras cuestiones porque tiene que aunar la política de 27 estados y esto no lo consigue. La Unión Europea ha mostrado una enorme división, polarización y también connivencia con el genocidio. Quiero recordar que efectivamente hay políticas de los estados, política exterior de los estados que se diferencia. El caso del gobierno español ha marcado incluso algún itinerario frente a aquellos que criticaban que por qué Sánchez reconocía al Estado palestino. Hemos visto que al año siguiente lo han hecho el Reino Unido, Canadá, Australia y Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que iba en la dirección correcta. Otra cosa es qué efectos tiene eso y si vamos a ser coherentes con el reconocimiento de un Estado que está ocupado militarmente por otro y en correspondencia se toman las medidas adecuadas. Lo digo el caso no solo de España, sino del resto de los que lo han reconocido, ¿no? Bien, cualquier caso, la Unión Europea, tenemos otro caso extremo, el caso de Alemania, Italia, Austria, etcétera, Países Bajos, o el caso de Alemania, después de Estados Unidos, es el mayor suministrador de armamento a Israel, el tercero es Italia. Es decir, incluso vemos este comportamiento en todos los ámbitos, en la represión, y aquí enlazo con lo que tú dices, de su propia sociedad civil. Y aquí es donde está una de las mayores paradojas de Europa, que la sociedad civil europea o las sociedades civiles europeas han estado más a la altura de las circunstancias que sus propios gobiernos o estados, firmantes del tratado contra la sanción y prevención del genocidio. Lo que no han hecho sus estados, su gobierno, lo han hecho las sociedades europeas. Salir a la calle y denunciar que se está cometiendo un genocidio y que hay que prevenirlo y que hay que sancionarlo y que hay que pararlo. ¿Y qué han hecho gobiernos europeos que son democráticos? El mundo libre, occidental, avanzado, caso de Alemania, entre otros, reprimir a su propia ciudadanía por expresar, manifestar algo que está totalmente en sintonía con el derecho internacional y con el derecho internacional humanitario, por denunciar un crimen de guerra, de lesa humanidad y también de genocidio. Esto es importante recalcarlo, ¿no? Y aquí hay un valor importante. Rusia y China. Bueno,
Rusia, la verdad que pese a las expresiones de fortaleza del macho alfa de Putin, ¿no? Digamos que nos entramos ahora en el cuarto año, ¿no?, de la guerra de Ucrania y vemos las limitaciones. Es una potencia nuclear, es lo que explica por qué no se ha intervenido por parte de las potencias, porque obviamente hay una línea roja que no se puede cruzar en esto. Pero su proyección de poder es bastante limitada. Y en Oriente Medio pasó de adquirir un papel muy notable después de la intervención de Rusia en Siria en el 2015, donde Moscú se convirtió en una capital de paso obligado de los mandatarios de la región y ha terminado siendo insignificante, no ha sido totalmente ninguneada. Mantiene relaciones con Israel y hay una cúpula en torno a Putin de empresarios que tienen conexiones claramente con Israel. O sea, una cosa es el discurso, la retórica política, otra cosa son los hechos, que es por lo que tenemos que analizar la política y no por lo que se escribe en Twitter, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto es importante tenerlo en cuenta. China, que podría tener una mayor influencia, y también la han tenido, es decir, han mantenido la misma posición en los foros internacionales, Naciones Unidas y demás, pero ha reanudado nuevamente sus relaciones económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque China está muy metida en los negocios. Y ambos ven a Israel pues como una superpotencia en materia tecnológica y tienen colaboración. Esto hay que decirlo porque está bien criticar a Europa porque somos ciudadanos de la Unión Europea y nos corresponde hacer esto, pero no idealicemos a otras potencias emergentes porque no son tan ideales como a lo mejor desde un punto de vista, digamos, romántico, no se podía ver. Y luego están los estados árabes, que no todos son iguales, vemos una diferencia entre Qatar y Turquía, pero aún así hay grandes contradicciones. Turquía, pese al discurso encendido y retórico de Erdogan, ha permitido el tránsito del petróleo de Azerbaiyán por Turquía para que vaya a Israel. En realidad Turquía está más interesado en su área de influencia en lo que sería la zona norte o del Kurdistán sirio, de controlarla y obviamente ejercer influencia sobre Damasco, y ahí sí que hay una gran rivalidad entre Turquía e Israel que se suma a las prospecciones y la explotación del gas que han dejado Turquía afuera, con complicidad de Grecia, Chipre, etcétera, e Israel. Y luego tenemos a los países del Golfo, ¿no? Bueno, Qatar es una excepción, que ha jugado el papel de mediador. El caso de Emiratos Árabes está completamente volcado con Israel, tiene una alianza con Israel, incluso esto ha creado ya desavenencia, entre otros factores, con Arabia Saudí, ¿no?, su primo hermano, en el sentido que hay recelos entre ambos por la política de Emiratos Árabes en la propia península arábiga, en Yemen, pero también en el Cuerno de África, donde se entiende perfectamente con Israel, el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. Ahí Emiratos Árabes también juega un papel importante, aunque no lo ha explicitado, ¿no? Y luego tiene una carta en la manga que ayer me comentaba Mer, y es Daslan, ¿no?, un alto, en fin, un ex miembro de la seguridad de la autoridad palestina, que bueno, viene a ser casi como un mercenario, y que podría ser, bueno, una especie de, como se dice en un lenguaje patriarcal, si me lo permiten, ¿no?, el hombre fuerte, ¿no?, a colocar a lo mejor al frente de Gaza, porque obviamente no tiene interés Israel en colocar la autoridad palestina, porque eso sería como otorgarle pues esa capacidad de protoestatal y demás, ¿no? Y bueno, Arabia Saudí tiene grandes contradicciones, entre otras cosas ha fijado como una línea para normalizar sus relaciones con Israel el tema de que haya una hoja de ruta hacia un Estado palestino. Obviamente Arabia Saudí tiene un condicionante interno. Después de las revueltas árabes, los regímenes árabes no pueden ignorar a sus respectivas opiniones públicas, pese a que son estados autoritarios, pero tienen en cuenta sus opiniones públicas, porque saben que eso puede estallar por un sitio u otro, ¿no? Y Egipto, que ha mostrado también connivencia y complicidad.
Y llega lo más decente del panorama, que sería la sociedad civil transnacional en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el propio mundo árabe, donde las manifestaciones han sido reprimidas o en algún caso toleradas pero vigiladas, e incluso algunos miembros que se manifiestan son detenidos. Esto es importante, ¿no? Porque cuando decimos, oye, ¿por qué no se manifiestan esto? Estamos hablando de regímenes autoritarios que cuando les interesa permite que la gente se desahogue, pero siempre bajo esa manifestación de Foucault, ¿no? De vigilar y controlar o castigar, ¿no? En este caso. Bueno, en cualquier caso, Europa e incluso en Estados Unidos, ¿no? Desde las acampadas, ¿no? Que comienzan en Estados Unidos y se trasladan a otro lado del Atlántico. Claro, esto ha sido lo más, digamos, digno, y creo que el alto el fuego, por razones que ahora no voy a desarrollar, no sé si tenemos luego, ha venido también para salvar a Israel de sí mismo por la deriva en la que estaba, y también para desmovilizar, digamos, las presiones que estaban adoptando. Fíjate tú que ya la Unión Europea se había planteado, después de 2 años de genocidio, bueno, si adoptar alguna sanción. La Unión Europea no ha adoptado ni una sola sanción durante 2 años de genocidio. Hay un doble rasero respecto a lo que ha hecho con Ucrania y con el caso de Palestina, ¿no? Y ha sancionado a algunos colonos. Es decir, es como si tuviera sancionado a algunos soldados del ejército ruso, pero no a Rusia, ¿no? Y bueno, la sociedad civil es importante porque esto es lo que ha sonrojado a los propios gobiernos europeos y es lo que les ha llevado a adoptar medidas, aunque fueran medidas algunas más nominales que reales, más de pose, de hacerse la fotografía, de resintonizar con sus respectivas opiniones públicas, ¿no? Pero claro, sin esa movilización no se entiende por qué ya los últimos meses antes del alto el fuego comienza esa nueva oleada de reconocimiento de Estado, incluso por parte del Reino Unido. Fue la Unión Europea, pero bueno, está en el espacio europeo, Canadá también, Australia, Francia, ¿no? Cuando han sido cómplices, por lo menos en algunos casos de manera pasiva y en otros casos claramente activa. Sociedad internacional, yo diría, si tú me dices, bueno, ¿qué cosas son las que ustedes ven o tú ves y tal? Yo creo que lo primero es el conocimiento de la situación, informarse, el seguimiento y una acción coordinada, donde no importen las siglas, ¿no? Yo sé que esto a algunos sectores les resulta difícil, pero aquí en España está la RESCOP, una red en contra de la ocupación, y el movimiento BDS y demás, ¿no? Y yo creo que seguir agitando esas aguas es importante, porque, a ver, lo que está pasando en Palestina no es algo aislado, ¿no? Se ha hablado de los cambios, de este fin del orden mundial liberal basado en normas, pero es que los europeos, hablo de Europa porque soy ciudadano de la Unión Europea, obviamente, y creo que el resto de los que están aquí, ¿no? Incluso hasta Meir, ¿no? Porque Israel es una proyección de Europa, y Europa trata a Israel como una proyección suya. Esto hay que también contarlo. El tema, y muchos israelíes tienen nacionalidades europeas. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, claro, el tema es que nosotros no nos podemos escandalizar si Donald Trump reclama Groenlandia. ¿Por qué nos vamos a escandalizar si hemos permitido que quiera hacer una ribera en la Franja de Gaza? Si hemos permitido que Israel, uno de las criaturas coloniales de Europa, su niño mimado, le consentimos hacer lo que hace. Es que nosotros somos corresponsables del desmantelamiento de este orden mundial teóricamente basado en reglas. Por tanto, yo creo que es que no hay que ser de una ideología. Y aquí voy a decir algo que voy a romper una lanza que seguramente va a lugar a debate, pero yo lo hago no en el sentido provocador, sino porque estoy convencido de ello. Yo creo que el tema de la cuestión palestina, aunque es verdad que en este país hay una manía de los temas internacionales, utilizarlos como arma arrojadiza de política interior, yo creo que el tema de Palestina no debería ser una fisura entre izquierda y derecha. Y claro, usted dirá, hombre, no me digas tú que... Voy a explicarme. Arafat fue recibido en 1979
en Europa por Bruno Kreisky, que era judío, ¿verdad? Pero también por Adolfo Suárez, que no era un tipo de izquierda. Quiero recordar esto. García Margallo fue de los que presionó, ¿verdad?, o el sector dentro del PP para que el Estado palestino ingresara a Naciones Unidas como no Estado miembro, sino Estado observador, frente a un sector del PP mucho más escorado hacia la ultraderecha, como Fáez, el señor Aznar, Ayuso, etcétera, y obviamente Vox, ¿no? Creo que el tema de Palestina es una cuestión básica de derechos humanos. El colonialismo es un ilícito internacional y por tanto, es decir, es de simplemente de ser ciudadanos de este mundo, ¿no?, de aceptar elementos básicos de derechos humanos para apoyar Palestina. Apoyar Palestina no significa apoyar a Hamás, a esta facción u otra, ¿no? Es apoyar que unos seres humanos que fueron barridos de su casa, que han sido ocupados militarmente, gocen de, como mínimo, unos derechos humanos, ¿no?, de vivir en dignidad, ¿no? En fin, lo voy a dejar aquí porque no quiero emocionarme si hablo de toda la infancia palestina, ¿no?, de los seres más vulnerables, ¿no?, que los ninguneamos, que estamos ciegos, ¿no?, y sin embargo, digamos, hacemos héroes de la resistencia a otras personas en el mundo, como el caso de Ucrania, y sin embargo a los palestinos los consideramos que no son dignos de esos derechos o incluso los descalificamos como teóricamente terroristas, yihadistas, etcétera, ¿no?, sin conocimiento, solo con prejuicios, ¿no? A ver, dos aportes a lo que tú has dicho. Me preguntaban más de una vez periodistas por qué los españoles están a favor del pueblo palestino y mi respuesta es clara. No están a favor de los palestinos, están a favor de la justicia y de la paz y por lo tanto hoy todo aquel que está a favor de la justicia apoya al pueblo palestino, mañana podría invertirse también, estoy de pronto a apoyar. No se trata de que se apoya a los palestinos, se apoya a la justicia social y demás. Y has dicho también de que Israel es una proyección de Europa. Primero que es cierto, claro, pero me hace acordar que en uno de los viajes últimos que he hecho en uno de los aeropuertos, está ahí donde te sellan el pasaporte, para pasaportes europeos y para all passports, todo lo que no sea europeo. Y de pronto yo estoy esperando en la fila de los que no somos europeos y escucho una discusión en un inglés que estaba clarísimo de que es israelí, y el guardia le decía, no, ustedes, Israel no son Europa. Y él, convencido de que Israel es parte de Europa, y hubo una pelea, y hubo gritos hasta que vino la policía, y yo inocentemente vengo y le digo, mira, tienen razón. Y él me dice, ¿y qué somos? ¿Parte de África? Me dice. Así, sí, el israelí es claro, se cree parte de Europa y el hecho es de que estamos en Eurovisión y que estamos en la Euroleague y que estamos en todas las grandes competencias europeas y tal vez una de las sanciones más fuertes para Israel fue precisamente hace un año atrás, cuando no se sabía si les permiten a Israel cantar o no en Eurovisión. Los israelíes estaban destrozados. ¿Cómo nos pueden hacer algo de esta índole? No genocidio, no Gaza, no nada. No nos dejan participar ni en Eurovisión ni en la Euroleague. Claro, esto después de unos meses desapareció y de pronto sí ya puede cantar y ya puede jugar. Y eso se engancha con el tema de que puede hacer la sociedad civil. La sociedad civil tiene que presionar para que estas cosas no sucedan, para que Israel pague un precio concreto por lo que está haciendo. Mientras Israel no paga, no hay incentivos para cambiar estas políticas. Yo creo que, por ejemplo, el tema del tratado firmado entre Israel y la Unión Europea de Libre Comercio, el famoso tratado de libre comercio que es tan importante para la economía israelí.
Ustedes saben mejor que yo, el segundo versículo del tratado dice que cada uno de los miembros de este tratado se compromete a cuidar los derechos humanos de sus países, etcétera, etcétera. El versículo 2 del tratado. Bueno, señores, ustedes ven que Israel no cumple con el versículo 2. ¿Por qué seguir manteniendo este tratado? ¿Por qué no anularlo? ¿Por qué no darle a Israel un golpe en el bolsillo, que es lo que más le duele a Israel? Y sí, y no lo hacen y tiemblan mira, hace un año atrás me encontré con un miembro de la Cancillería española. Habíamos hablado de la posibilidad de que España organice un encuentro entre israelíes y palestinos acá en Madrid, en tierra española, y bueno, pasa un año y yo pregunto qué está pasando con el encuentro. Y dice, no, nosotros todavía queremos organizarlo, pero, os recuerdo las palabras, no están dadas las condiciones, Yo lo miro y me pregunto, ¿no? Pero si esperas que se den las condiciones, este encuentro no se realizará nunca. ¿A qué estáis esperando? Y bueno, este señor empezó un poco a tartamudear y decir cosas sin sentido, pero sí, España podría tomar el liderazgo en crear espacios en que palestinos e israelíes puedan volver a encontrarse. Nos falta mucho ese diálogo que abortó el 7 de octubre. Y posiblemente la sociedad civil, cada uno de ustedes conoce seguramente políticos, adelante, queremos que nos ayuden a reanudar o revivir los contactos que hemos tenido y que han caído después del 7 de octubre. Estamos tímidamente volviendo a saludarnos, a encontrarnos, a preguntar cómo están, pero todavía necesitamos un espacio para hacerlo y el espacio no puede ser Medio Oriente, tiene que ser indudablemente algún país europeo. De modo que esto lo engancho con la función de la sociedad civil, ver cómo puede la sociedad civil producir estos espacios que si el gobierno no lo puede hacer por miedo, a lo mejor, bueno, ustedes mostrarle a los gobiernos que sí, ustedes son capaces, son la alternativa a lo que el gobierno no es capaz de organizar. Y quisiera agregar otro punto o dos puntos también. Miren, no es secreto de que la sociedad pacifista israelí está muy sola y nos sentimos obviamente muy impotentes. Lo que nos da fuerza para continuar, entre otras cosas, es saber de que no estamos tan solos. Hay en Europa una sociedad civil fuerte, energética, viva, llena de energías que nos están apoyando. Saber que ustedes nos están apoyando nos llena a nosotros de energías. Si no estuvieran, más de uno ya hubiera caído y hubiera levantado la bandera blanca. Y quiero que sepáis de que este encuentro, al igual que encuentros pequeños en distintos lugares, trascienden tanto en Israel como en Palestina. La gente sabe que en estos momentos Acción en Red está organizando encuentros y esto nos llena de esa fuerza que necesitamos para seguir peleando constantemente. Quiero que... Yo creo en lo que se llama el efecto acumulativo. Yo creo que pequeñas acciones que se van acumulando una tras otra, con el tiempo se convierten en masa crítica. Y esa es la masa crítica necesaria para que la ocupación en algún momento acabe. Y seguimos luchando, inspirados en aquella frase de Gramsci, que ustedes la conocen, luchar con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad. El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y bueno, sí, hay que creer en estas cosas, porque la historia tiene sus flujos y reflujos, y ahí donde achacan las tempestades, ahí se gestan las esperanzas.
Así que esto es lo que ustedes, cada uno de vosotros, están aportando a la lucha por la paz, ayudándonos a gestar las esperanzas en este momento de tempestad. Así que personalmente, y en nombre de toda la sociedad pacifista israelí, agradezco a cada uno en forma personal. Si no estuvierais acá, no sé nosotros a dónde llegaríamos. Pues hasta aquí van un poco nuestras reflexiones, las expresiones de ellos, y ahora yo creo que tenemos un ratito cómodo para que hagáis algunas preguntas, algunas intervenciones, que reflexionemos en colectivo. Como os decía, la idea es que lancemos 4, 5, 6 preguntas y después volvamos a la mesa a dialogar sobre esas preguntas. ¿Qué perspectiva, qué proyección le veis o le ven a la autodenominada eufemísticamente Junta de Paz de Trump? Y en segundo lugar, el papel que ocupa el antagonismo, el supuesto antagonismo entre Hamás y la Autoridad Nacional de Palestina, digamos, en relación con la posibilidad de conseguir los objetivos del pueblo palestino. Y has dicho que son 2 preguntas cortas. ¿Qué perspectiva le veis o qué recorrido crees que le queda a la idea de los 2 estados? Y si no sería, o si no está tomando más fuerza la idea de un estado binacional no étnico que reconozca los derechos de los palestinos dentro de un mismo estado. Hemos hablado sobre un poquito de cómo está la sociedad civil pacifista israelí organizada, pero se podría dar un poco más de detalle de qué situación se encuentra, qué capacidad de organización tiene, si ya está habiendo represión por parte del gobierno israelí en persecución o algo así, en qué consiste. Hola, muchas gracias por las preguntas. Lo primero era saber si hay posibilidad de que se detenga Netanyahu en algún país. Y lo siguiente, en el caso de que esa utopía se realizara, si la cosa sigue igual. Rafa, mira, en cuanto a la primera pregunta, las perspectivas que tiene esta Junta de Paz, no sabría decirte porque ninguno de nosotros puede saber qué planea Trump. ¿Qué es lo que planea Trump? Lo que está claro es de que esta Junta, por lo menos, esta idea, ¿no? Ha congelado los grandes bombardeos. No es que no mueren gente, no matan gente cotidianamente, pero los bombardeos masivos han disminuido. Y sí, hay que decirle gracias a Trump que, a pesar de ser tan desequilibrado, él ha logrado congelar los grandes bombardeos. Ahora, lo que podría llegar, o sea, no tengo respuesta a tu pregunta, pero lo que he leído este fin de semana en los diarios de la extrema derecha israelí es de que si llegara a concretarse la idea de traer 8.000 soldados de Indonesia a la Franja de Gaza, dice la extrema derecha, esto va a destrozar nuestros planes de ocupación, de conquista y ocupación de la Franja de Gaza. O sea, el lugar es tan estrecho que no puedes bombardear sin que algún soldado de Indonesia salga herido o peor todavía muerto. Entonces, sí, si llegaran a entrar las fuerzas internacionales, hablan de soldados de Marruecos, también incluso de Italia, esto va a producir un gran cambio en el Oriente Medio, por lo menos en la Franja de Gaza. Sí, eso es cierto.
En cuanto al antagonismo entre Fatah y Hamas, mira, me cuesta responderte a esta pregunta por ser israelí, por ser judío israelí. Esto creo que José dará una respuesta más documentada. Lo cierto es de que por momentos el Fatah estaba muy satisfecho con lo que Israel hacía. Ya sé que puedo acá hacerme algunos enemigos, pero sí, el odio que el Fatah le tiene al Hamas es similar al que Israel le tiene al Hamas. De modo que es muy complejo el tema. La idea de dos estados, ¿tu nombre? Juanca, mira, como yo soy muy respetuoso de la autoridad palestina, en tanto ellos quieran su estado independiente, y no dos estados, no un estado binacional, sino dos estados separados, yo apoyo la idea que ellos esgrimen por respeto a la autoridad palestina. Claro, yo también en mi utopía quisiera que lleguemos a un estado binacional, sí. Yo quisiera ver una confederación entre Israel, Palestina, Jordania por lo menos, sí, con fronteras al estilo europeo. Pero vuelvo a repetirte, respeto al deseo, a la voluntad de la autoridad palestina. Ellos quieren su propio Estado y espero que este periodo sea lo más corto posible. Ahora, que hay posibilidades que algo así se concretice, no a corto plazo, no a corto plazo. Ninguno de los países involucrados lo quiere y tampoco la comunidad internacional, de modo que tratemos de concentrarnos en dos estados para dos naciones, esperando de que el periodo sea lo más corto posible. Ahora, la situación en que se encuentra el movimiento pacifista. La pregunta viene de Eduardo. Mira, estaba comentando en el desayuno con un grupo de amigas de que cuando surgieron, antes del 7 de octubre, cuando se empezaron a organizar las grandes manifestaciones de lo que se llaman los grupos liberales contra la reforma judicial que el gobierno quería implementar, una reforma que hubiese afectado en forma fatal al sistema democrático, hubo manifestaciones multitudinarias. Y nosotros salimos también a manifestar con pancartas nuestras, la gente quería democracia, y nosotros decíamos en la pancarta, no habrá democracia en tanto continúe la ocupación. O sea, no inventamos nada, todos están de acuerdo de que la relación entre ocupación y democracia, bueno, las dos cosas no funcionan juntas. Los organizadores de estas manifestaciones, vuelvo a repetirte, liberales, progres, nos vinieron bien, respetuosamente, para pedirnos que bajemos las pancartas, porque ellos no querían desviar el tema. El tema es la democracia y no la ocupación, y nos vimos obligados a bajar las pancartas. Entonces, si dentro de lo que sería el grupo liberal no nos ven con buenos ojos, con buena cara, puedes imaginarte qué pasa con las derechas. Sí, nos están acosando constantemente. A veces son los activistas de derecha y a veces es la misma policía que responde al mandato de uno de los ministros más fascistas que ha tenido Israel en su historia. Entonces, él no le dice a la policía, denle palazos a los manifestantes, no se lo dice, pero cada policía sabe qué es lo que el ministro espera de él, y el que quiere hacer carrera en la policía tiene que golpear para poder llegar a subir a los rangos más elevados. De modo que estamos acosados constantemente.
por los matones de la derecha, por la policía misma, y aparte de tanto en tanto el gobierno se manda leyes destinadas a asfixiarnos. Aunque les parezca mentira, la nueva ley dice que el 70% de las donaciones, los aportes que recibimos de organizaciones internacionales, el 70% deberá ser pagado como impuesto. El 70% de impuestos. Motivo por el cual organizaciones internacionales dicen, no, yo no quiero que mi plata vaya a financiar a los colonos de la extrema derecha, nos piden perdón y las organizaciones nuestras están sufriendo de una falta de dinero y muchas organizaciones han cerrado sus puertas porque no tenían plata ni para pagar el alquiler. De modo que por un lado están los matones, por otro lado la policía y por otro lado el gobierno que está buscando cualquier excusa para asfixiarnos. Esta es la situación en la que estamos viviendo. Con eso y todo, mira que hay por lo menos 2 o 3 grupitos nuevos de gente con mucha energía que están haciendo cosas milagrosas. Y es interesante porque son organizaciones que no están focalizadas solamente en el tema palestino, sino también en temática que tiene que ver con democracia y con asistencia social a grupos vulnerables. O sea, sabiendo de que el tema palestino no alcanza para traer gente, bueno, abrieron un poco el margen de sus actividades y sí tiene gente que están activando dentro de estas organizaciones. Hace poco en un congreso que ellos hicieron en Haifa hubo 2.000 personas ahí participando en este espacio. Pero vuelvo a repetir lo que antes he dicho, a nivel político la izquierda, el pacifismo está en caída, a pique. Hace ya tiempo intentamos crear un partido nuevo israelí-palestino, israelí judío e israelí árabe, me refiero con los árabes del 48, los árabes que viven en Israel, no los palestinos. Y no, el grupo no logra levantar cabeza. No, en primera reunión hemos tenido 600 personas, dijimos qué bien. La segunda reunión 400, la tercera 200, y ahí dijimos no sigamos para que por lo menos la gente recuerde las 600 y no. Así que sí, no andamos bien. Ahora, tú preguntas, mira, lo he dicho al principio, si a Netanyahu lo llegaran a arrestar, el problema es el vivismo, es la cultura política que Netanyahu ha implementado, introducido, infiltrado dentro de Israel, y no habrá grandes cambios. Más aún, la extrema derecha lo toma esto como un ataque personal al pueblo judío. Todos son antisemitas. Los que lo arrestaron no son mejores que los nazis en su debido momento. Y bueno, de esto ellos van a salir más duros de lo que son hoy día, y se puede todavía ser más duros. Así que no tengas muchas esperanzas de lo que pueda suceder al respecto. Cuando el Tribunal Penal Internacional dicta orden de arresto sobre Netanyahu y Galán, y también sobre Mohammad Deif, que finalmente se reconoce que ha sido asesinado posteriormente, y se centra sobre todo en la figura de Netanyahu por mayor visibilidad, aquí Estados Unidos pone el grito en el cielo, adopta medidas en contra del propio Tribunal Penal Internacional, del que no es miembro, tampoco lo es Israel, tampoco lo es Rusia ni China, en fin, las grandes potencias, ¿no? Quieren sustraerse como Gulliver a que los liliputienses les aten, ¿no? Normativamente. Y bueno, la expresión de algunos países europeos, como el caso de España, manifestó que si pisara territorio nacional sería detenido, pero otros países decían que era inimaginable, ¿no? Esto lo dijo Scholz, el entonces canciller en funciones de Alemania, y Merz dijo que invitó a Netanyahu a Alemania, y ha sido el primer canciller europeo en visitar Israel en diciembre del año pasado, ¿no?
y entrevistarse con Netanyahu. También lo hizo Hungría, como no, que el mismo momento que salió la orden desafió al Tribunal Penal Internacional invitando a Netanyahu a visitar Budapest, que lo visitó creo que en el mes de abril del año pasado, y en ese momento también renunció a ser miembro del Tribunal Penal Internacional. Era el primer país de la Unión Europea que abandonaba el Tribunal Penal Internacional. Aquella máxima de que Europa es un poder normativo ha quedado en desuso, obviamente, ¿no? En cualquier caso, es interesante esa orden, y si se produjera, sí, más allá de que efectivamente cualquier crítica a la política israelí va a ser siempre calificada o descalificada como antisemitismo, y deberíamos de superar ese complejo, sobre todo teniendo en cuenta algo que es muy interesante, cómo Israel es socio de todos los movimientos nacional populista y de extrema derecha que son hijos políticos ideológicos del antisemitismo europeo. Y ahí está el caso de Le Pen, el padre era antisemita, confeso, y muchos otros. Y de hecho hubo un congreso organizado por el ministro, no recuerdo ahora qué ministro, sí, el ministro contra el antisemitismo o algo así, ¿no? Que fue la flor y la nata al congreso de los antisemitas, de los líderes de la ultraderecha europea, muchos de ellos, confeso, antisemitas. ¿Qué ocurre? Que incluso algún alto rabino, no sé si en el Reino Unido u otros países, renunciaron a sentarse con esta gente, ¿no? Claro, el antisemitismo ha variado, ahora es islamofobia. Es decir, la representación social de judío históricamente en Europa ahora lo ocupa el musulmán, ¿no? Y obviamente los palestinos son considerados como musulmanes, que hay muchos palestinos que son cristianos o simplemente seculares, laicos, ¿no? Pero bueno, esto hay una ceguera europea que no lo ve, ¿no? Cuando dice vamos a defender a los cristianos y tal, dice, ¿por qué no defiende a los cristianos palestinos? ¿No? Que hay cristianos palestinos. Cuando la gente dice, pero hay cristianos palestinos, sí, mucho antes de que ustedes fueran cristianos, porque ahí fue donde tuvo el nacimiento. No, lo digo porque se nos olvida, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo soy cristiano, oye, ¿cuándo se convirtió usted al cristianismo? No, la pregunta sería, ¿cuándo se convirtió usted? No, porque nosotros somos los descendientes, ¿no? En fin, bueno, dicho esto, es importante que se adopten estas medidas y que incluso se llegaran a implementar. ¿Por qué? Porque más allá de la narrativa israelí, supone algo que a mí se me quedó el tintero y que efectivamente esto es lo que tiene estar a cuatro manos, y es que efectivamente supone costes para la actuación israelí. Si Israel no ve que hay costes por su política, entiende, interpreta que hay luz verde para seguir con esa política e incluso ir a más. Que esto es lo que ha pasado con el consentimiento y connivencia de Europa y de otras potencias. Luego, el tema de los dos estados o el Estado nacional. La verdad que el tema de los estados se ha ido debatiendo. Yo no voy a entrar en esto mucho, pero es evidente que el propósito de Netanyahu, confeso, y lo están diciendo estos días en la prensa israelí en todo momento, es primero terminar de una vez de manera definitiva con esa perspectiva de que se puedan crear dos estados. Allí solo hay lugar para un estado y es el Estado de Israel, pero un Estado de Israel no de toda la ciudadanía, de toda la población que va desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, sino de un Estado basado en la supremacía racial, en el apartheid, donde los israelíes judíos gozan de plenos derechos, luego estarían los palestinos que tienen ciudadanía israelí, pero que gozan de unos derechos y son excluidos de otros, y luego está el resto de los palestinos ocupados militarmente que no gozan ni del derecho a la vida, ¿no? Como estamos viendo. Por lo tanto, a mí me parece que la cuestión actualmente no es tanto si un Estado, dos Estados y Estado. El problema es el desmantelamiento del carácter colonial del Estado de Israel, el desmantelamiento del apartheid. Nosotros hemos visto la experiencia de Sudáfrica, y esto es importante, el desmantelamiento de un régimen racista no significa la destrucción de un Estado, porque muchas veces dicen, ustedes lo que buscan cuando hablan de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en inglés es Palestina será libre, ¿no? Y por eso estaba pensando, pero el tema no es, esto no significa la negación de Israel, ni la destrucción de Israel, significa que los palestinos vivan en las mismas condiciones de dignidad que viven los judíos israelíes. No es una consigna en contra de los judíos. No, aquí nadie es antisemita, ¿no? Es decir, los antisemitas están retratados y son los aliados de Netanyahu, curiosamente, ¿no? O paradójicamente.
No, lo que se está pidiendo es que los palestinos vivan en condiciones de dignidad, de igualdad en materia de derechos y deberes, igual que los israelíes judíos. Esto es lo que se está pidiendo, ¿no? Y por tanto es el desmantelamiento del régimen de apartheid, de supremacía racial, igual que en Sudáfrica. La Sudáfrica de apartheid desapareció, pero el Estado sudafricano permanece, con fallas, con críticas, con muchas cosas mejorables, sí, pero esa es otra fase. Y aquí estamos en una fase mucho anterior e incluso mucho más cruda que el propio apartheid sudafricano, según dicen los propios líderes que sufrieron el apartheid y lo combatieron. Hay opciones, sí, es verdad que esas opciones son utópicas, pero todo conflicto es una construcción humana y de la misma manera que se construye se puede construir. ¿Quién iba a decir que Alemania y Francia iban a ser el eje de una Unión Europea cuando pasaron guerreando durante siglos, ¿no? Sin embargo, también podría suceder lo contrario. Pero lo dejo aquí. De todas maneras, es verdad que a efectos prácticos hay también otra idea, que es, bueno, crear dos estados, pero no dos estados que se den la espalda, sino que se miren frente a frente, que vayan liberalizando y creando mecanismos de confianza, de tránsito de ciudadanía, de comercio, que comienza la gente a entenderse primero a través del comercio del dinero y luego ya comienza a generarse mayor interacción social y dar luego lugar a una federación, etc. Pero bueno, no voy a entrar en estos detalles. Luego, el otro tema de Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Vamos a ver. Fatah ha sido tradicionalmente la columna vertebral de la Organización para la Liberación de Palestina, que era un movimiento nacionalista y secular de liberación nacional en el sentido clásico del término. Lo apostó todo a los acuerdos de Oslo. Estos acuerdos de Oslo fracasaron y obviamente todo el capital político que había acumulado el movimiento nacional palestino fracasa con ello. ¿Quién rentabiliza políticamente esto? La oposición a ese proyecto. Una oposición palestina, interior, que es Hamas, que es un movimiento islamo-nacionalista, es mucho más nacionalista que islamista, pero también tiene ese componente islamista y lo ha rentabilizado. Y el otro que lo rentabiliza, obviamente, son aquellos, la clase política israelí que se oponía a Oslo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Lea Rabin, la viuda de Isaac Rabin, que fue asesinado por un fundamentalista israelí en noviembre del 1995, ella acusó a Netanyahu de ser el autor intelectual del asesinato de su marido, porque él era claramente contrario a los acuerdos de Oslo y lo ha seguido siendo. Y de hecho, las pancartas, para que ustedes vean que el antisemitismo también se le aplica a cualquier otro que sea judío, pero antisionista o que disienta, se pintaba Rabin con el bigotito de Hitler y demás, ¿no? En algunas pancartas, ¿no? Es decir, lo ponían de traidor para arriba y en fin. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que no solo Fatah se ha visto involucrado en el proceso de Oslo, donde Israel lo que hace es, le pone el señuelo de que, empezando a través de esa ambigüedad constructiva, igual podría obtener un mini Estado palestino, y lo apuestan todo, obviamente alentados también por la diplomacia internacional, por los aires optimistas en las relaciones internacionales en los felices 90, ¿no? Sobre todo felices en el ámbito de expansión neoliberal, y asume administrar a la población palestina. ¿Por qué? Porque Israel llega a una conclusión después de la primera intifada del año 87 al año prácticamente 90, y es que era más fácil dominar a la población que ocupaba mediante un intermediario que fuera autóctono, es decir, que fuera palestino, y no mediante el control directo de la ocupación del ejército israelí. Y nada mejor que el propio e histórico movimiento de liberación nacional que controla a su gente, porque se ha demostrado que un movimiento de liberación nacional controla a su propio pueblo de una manera mucho más eficiente que el de la potencia colonial. Y esto es una paradoja, pero la autoridad palestina obviamente asume la administración de la población, no del territorio, porque Israel no permite la administración del territorio, pero sí de la población, es decir, se descarga de la responsabilidad política de administrar a la población civil que ocupa militarmente y que el derecho internacional le obliga, porque es responsable de la seguridad de esta población. Esto se lo encarga la autoridad palestina bajo el señuelo de que pueden, en un dilatado proceso de negociación, conseguir
el objetivo de un Estado, y en ese tránsito, a medida que se frustra el proyecto de poner fin a la ocupación, y la ocupación lo que ocurre es que se endurece, crece, se expande, asentamientos coloniales, circunvalación, fragmentación del territorio palestino, obviamente eso genera un desencanto con la autoridad palestina, los grupos opositores obtienen un mayor rédito político, y eso lo refrendó Hamás en las elecciones legislativas de 2016, que fueron propuestas por, en fin, el cuarteto, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas. Luego nos aceptaron los resultados, porque esta es la concepción que nosotros tenemos de la democracia, nosotros avalamos la democracia, pero si los resultados son adversos, al carajo la democracia y iban nuestros intereses. Es decir, entonces se diabolizó a Hamás, se intentó un golpe de Estado en Gaza, jamás lo revirtió este proceso, y obviamente a partir de entonces, cuando domina Gaza, bueno, se bloquea Gaza por tierra, por mar y aire. Israel declara Gaza que es un territorio hostil. Pero todo esto estaba claramente diseñado, porque cuando Ariel Sharon se desvincula de Gaza, es decir, no es que se retira, como se dice en la prensa, sino se repliega, porque una cosa es retirarte y poner fin a la ocupación, y otra cosa diferente es que tú saques al ejército y acordones por tierra, mar y aire ese territorio. Es decir, Gaza no estaba el ejército israelí dentro de Gaza, pero Gaza seguía dentro de la ocupación israelí. Y claro, no le da la llave de la ocupación a la autoridad palestina, con lo cual es un desprestigio para Palestina. Incluso lo que hace es que envalentona, empodera a Hamás, porque Hamás considera que efectivamente el repliegue israelí es fruto de su resistencia. Claro, ellos siguen en una resistencia armada, mientras que los otros tienen una resistencia pacífica, negociadora, de iniciativas diplomáticas, internacionales, como el reconocimiento del Estado palestino, tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Claro, esto entra en una contradicción. Entonces, el movimiento palestino tiene un proyecto muy difícil, muy complejo, y como cualquier otro movimiento tiene contradicciones. Israel ha sabido también explotar esas contradicciones, ¿no? Y por tanto, esta es la situación. Claro, ahora Hamás está ahora en sus horas bajas, pero es que Fatah también. Es decir, ahora mismo es que el movimiento palestino está en sus horas más bajas. ¿Qué se impone? Hombre, esto es un desideratum. No significa que vaya a ser, que se vaya a producir, pero lo suyo sería que el conjunto del movimiento palestino hiciera una reflexión, una autocrítica de cuál ha sido su andadura hasta ahora, y cambiar de estrategia, ¿no? La estrategia armada, desde mi punto de vista, creo que ha sido contraproducente, como han mostrado los últimos acontecimientos, y sobre todo, lo más importante, tener una unificación estratégica. No sé si esa estrategia será buena, mala, mejor o regular, pero obviamente o todos reman en la misma dirección, porque no puede ser que tengas un movimiento político en una situación tan adversa como la Palestina, que uno reme para un lado y el otro reme para el otro. Esto es debilitar. Y yo creo que el movimiento de solidaridad, que son el Red u otro, también, aparte de lo que hemos dicho, de los guiños, de los apoyos a la sociedad israelí, también tendría que asumir ese discurso de Israel, el movimiento palestino, que ustedes tienen que asumir que no pueden remar en direcciones contrarias. Yo me parece que la solidaridad no está reñida con la crítica, una crítica constructiva en este aspecto. Y por último, si no recuerdo mal, el tema, me voy a dilatar un poquito más, no sé si tengo tiempo o no, y el tema es las perspectivas de la Junta de Paz. Vamos a ver. No sé a dónde quiere llegar Donald Trump, pero sí sé por qué Donald Trump paró la tregua. No creo que fuera en solidaridad con los palestinos, sino, de mi punto de vista, era para salvar a Israel de sí mismo. Porque Israel estaba en una deriva que no iba a ningún sitio, tanto en términos militares, no había un objetivo militar, había un desgaste militar, en términos sociales y políticos, el 70% quería ya frenar la guerra, recuperar a los rehenes, había un gran desgaste. Los propios aliados de Israel y de Estados Unidos comenzaron, por presión de la sociedad civil internacional, que esto es importante, a adoptar medidas. ¿Quién te iba a decir que el Reino Unido iba a reconocer el Estado palestino? Francia, Canadá, Australia, y esto era un guiño diciendo, oye, no podemos aguantar y contener más esto. El genocidio no lo podemos esconder. Había numerosos informes desde Albanese, la denostada Albanese por presión de Estados Unidos, o la Comisión Independiente de Naciones Unidas, una comisión independiente que saca también un informe
avalando que lo que se está produciendo allí es un genocidio, sin olvidar también ONGs como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y también ONGs israelíes como Yesh Atid o B'Tselem, que también hablan de un genocidio. Es decir, esto era algo que no se podía ocultar más, ¿no? Y de hecho la última gran manifestación que se produce en el 2025 rebasa con creces, vuelve a ser de las primeras manifestaciones, porque obviamente la movilización tiene sus altibajos, ¿no? Y obviamente esto es importante, ¿no? Y luego, fíjense ustedes, no creo que esto pusiera muy nervioso pero bueno, si me permite un poco la ironía, la Unión Europea, después de 2 años, comenzó a reflexionar si, ¿verdad?, suspendía o adoptaba, suspendía el acuerdo de asociación. Pero bueno, incluso 2 años después, ¿no?, comienza a reflexionar esto y de suspenderlo de una manera parcial. Tenemos que tener en cuenta algo importante, y esto es muy importante para la actividad de la sociedad civil internacional. Israel es el Estado de la vecindad europea que más rentabiliza la ayuda europea. E incluso en comparación con Estados europeos, en torno a la proporción de población, en temas de I+D, de investigación, de toda una serie de proyectos, Israel está en el top, supera el dinero que reciben en proporción al número de población a los propios Estados europeos. Es que Israel forma parte de lo que comentaba él, ¿no? No es Eurovisión, no es el folclore, no, es que son elementos estratégicos como la Agencia Espacial Europea, es decir, temas de máxima importancia y relevancia tecnológica, científica y económica. Es el primer socio comercial de la Unión Europea. Es que la Unión Europea solo tiene capacidad, tiene poder para influir sobre el comportamiento israelí. No lo ha hecho porque no ha habido voluntad política y no ha habido unanimidad en esta materia. Esto es importante recalcarlo, ¿no? Y la Junta de Paz viene en ese contexto. Ahora bien, se invita a 60 países, de los cuales son 35. No están los miembros de la Unión Europea porque la Unión Europea no quiere ir socio con Rusia, obviamente. La mayoría de los países son países autoritarios. Aquí los países de Asia Central han cobrado una relevancia que no tenían hasta ahora. Curiosamente, está Israel a regañadientes porque quiere estar, porque quiere influir. No ha ido Netanyahu, fue una semana antes, porque no quiere retratarse con Qatar, con Turquía y demás, con quien mantiene diferencia, pero no está la autoridad palestina. Y no hay una representación palestina. Lo que hay es un grupo de tecnócratas palestinos con el consentimiento de Estados Unidos, que es igualmente que decir que con el conocimiento israelí, para que, bueno, en las perspectivas que hay, que era la tregua, ya esto está zanjado, estamos ahora ya entrando en la fase 2 de lo que sería seguridad, que aquí entra el plato fuerte de se desarmará Hamás. Bueno, vamos a ver qué se entiende por desarme, si por desarme significa armamento algo más pesado o, y parece que jamás sí que estaría dispuesto, pero si es por armamento ligero, que sería pues ametralladora básicamente, ¿no? Jamás esto no está dispuesto. Entre otras cuestiones porque hemos visto cuál ha sido la intención de Israel de retroalimentar militarmente a grupos mafiosos palestinos que operan en Gaza, porque obviamente eso fragmenta social, rompe la cohesión de una sociedad que está en una situación de supervivencia, fragmenta políticamente cualquier movimiento político, ¿no? Y esto jamás lo ha limpiado, porque sería como una especie de lumpen, ¿no? Que obviamente es como una especie de caballo de Troya dentro de una sociedad. El otro tema importante, y es que el plan, bueno, sigue esto. Hay algo que sí que es importante que ha mencionado Mary, y es que Israel ve con recelo esta Junta de Paz, pese a que obviamente Donald Trump lo que va a apoyar es el plan israelí, pero ve con recelos porque Israel siempre ha temido la internacionalización de la mediación internacional. Israel nunca ha estado dispuesto que haya una mediación internacional más allá de Estados Unidos, que es su estado patrón, que tiene el apoyo incondicional. Pero que estén estados árabes, y en particular algún estado islámico como Turquía, al quien Israel ha querido vetar, pero finalmente está en la Junta, pero no quiere que tropas turcas se desplieguen en Gaza.
Todo esto es sumamente importante. Abre una fisura, pero no quiero crear ningún tipo de expectativa en ese sentido. Y luego el otro tema que trasciende ya el tema de Gaza, y es que en el ámbito regional, efectivamente, vamos a ver cómo se van implementando esas medidas, porque soldados estadounidenses no va a haber en Gaza, pero lo preocupante de esta situación, y vuelvo a insistir, reiterar que lo que pasa en Gaza no solo afecta a los palestinos, a sus hombres y a sus mujeres, sino al conjunto de la sociedad internacional, son las pretensiones de Donald Trump de hacer de esta Junta de Paz, que tiene un refrendo de Naciones Unidas, por cierto, ¿verdad?, una especie de Consejo de Seguridad a la sombra del Consejo de Seguridad de la ONU, pero además donde uno tiene el derecho del veto, y no es uno un Estado, sino que es el emperador, el nuevo emperador, Donald Trump. Es que Donald Trump, creo que hay como 33 menciones en un documento a la figura de Donald Trump. El personaje no es narcisista, ¿verdad? Y efectivamente él tiene derecho a veto e incluso a decir si está dentro o está fuera. Había invitado a Canadá, pero después del discurso del primer ministro canadiense rescindió la invitación a que Canadá estuviera. Es decir, que va a ser una especie de Consejo de Seguridad a la sombra y a la altura y a las exigencias de los intereses de Donald Trump y también de sus intereses, que es importante tenerlo en cuenta porque vamos hacia una de las tendencias en el ámbito internacional, es que vamos hacia una especie de, en fin, de potencias con un carácter autoritario, pero fuertemente personalista, y donde hay una gestión autoritaria de los conflictos, donde es ordeno y mando, esto se hace así porque lo digo yo, pero además rentabilizo el sufrimiento humano porque luego, obviamente, ese proceso de pacificación lo rentabilizo en términos inmobiliarios, ¿no? Muchas gracias. ¿Me permites una reflexión más? Juanca, estuve pensando en la respuesta que te he dado. Juan Carlos, me has dicho. Mira, efectivamente no veo la posibilidad de que haya un Estado binacional en el futuro cercano, pero Jerusalén hoy día es de facto una ciudad binacional. O sea, la mitad de la población es palestina, a pesar de que las estadísticas le dan un 30 y pico de %. De hecho, sabemos que hay por lo menos 100.000 palestinos más de los que las estadísticas oficiales están marcando. O sea, si Jerusalén se convirtió en una ciudad binacional y funciona de alguna manera, el modelo jerusalenitano puede ir extendiéndose también. De modo que sí, está esta línea que te dice que no hay ninguna posibilidad, y por otro lado Jerusalén que te demuestra de que sí podría llegar a ser, y esto todavía, bueno, está por verse a dónde todo esto conduce. ¿Quieres algo? Sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la mesa. A mí me gustaría agradeceros muchísimo en nombre de Afronred, de todas las personas que estamos aquí. ¿Ahora sí? Sí, ahora. sí. Me gustaría agradeceros especialmente vuestra generosidad. Los dos han viajado expresamente para compartir este espacio con nosotras y con nosotros. Vuestra generosidad para compartir con nosotros vuestro tiempo, vuestra energía, vuestro conocimiento, y para de alguna manera materializar o encarnar esta utopía del diálogo y del intercambio, cuando en el centro del análisis lo que se pone son los derechos humanos y las posibilidades de convivencia. Entonces lo agradecemos mucho y os dejamos con un aplauso grande. Gracias a ustedes.